Irán, siglo IV a.C. Las admirables ciudades del Imperio Persa. Cuando el griego Esquilo, el padre del teatro moderno, escribió su obra Los persas, los retrató como un pueblo arrogante aunque humillado, poderoso y aguerrido aunque derrotado, y doblegado y vencido en memorables batallas. Maratón, Platea, Salamina. ¿Pero fueron los persas tan solo unos bárbaros aventureros? ¿O quizá la historia, escrita por sus enemigos y vencedores, oculta ciertas verdades? Durante el pasado siglo, en casi 250.000 yacimientos arqueológicos de Persia, el actual Irán, se exhumaron restos y monumentos que al parecer contradicen la versión griega de la historia. Las inscripciones de las rocas y muros de las arcaicas ciudades persas, indescifrables durante siglos, han comenzado a desvelar, si bien lentamente, el misterio. Acompáñennos en nuestro viaje al pasado. Abriremos las puertas de los secretos del inmenso imperio persa que hace 2500 años fue el ombligo del mundo. Secretos de la arqueología. En la corte del Rey de Reyes. Figuras de perfil, personajes vestidos de forma diversa, animales exóticos, presentes llegados de los rincones más remotos del globo, colmillos de elefante, cerámica, telas y pieles de león. Cuando los arqueólogos que excavaban en Persépolis descubrieron estos bajorrelieves, se quedaron perplejos. ¿Por qué representarían en una sola obra a tantas gentes diferentes, procedentes de tierras tan distantes? Mas poco a poco fueron apareciendo indicios que brindaron la respuesta a los estudiosos. El pueblo representado con colmillos de elefante y un okapi es el etíope. El dromedario es típico de los árabes. El tocado puntiagudo evidentemente es propio de los escitas. Los asirios aparecen retratados con un carruaje. Y aquí están los hindúes con un pollino. 23 naciones en total, esculpidas en estas escaleras, representan el primer gran imperio de la historia. El imperio persa. Y los muchos pueblos que convergían en su capital. La anchurosa Persia se extendía desde el continente africano hasta el cauce del Indo. Englobaba las fértiles tierras de Egipto y Sudán. Abarcaba parte de Europa, los reinos de los escitas y los tracios. Ocupaba Arabia y los territorios babilónicos comprendidos entre el Tigris y el Éufrates. Por el nordeste llegaba hasta la actual Uzbekistán y por el sudeste hasta la India. Y en su centro, Persia, en todo su esplendor. Durante decenios, estas inscripciones constituyeron un desconcertante enigma para arqueólogos y paleógrafos. El texto, en escritura cuneiforme, está redactado en 3 lenguas distintas. En la cima del monte de Behistún, encaramado a una larguísima escalera, Sir Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico, transcribió la inscripción. Pero esa fue la parte más sencilla de su labor. Le costó una larga década descifrarla. Gracias al trabajo de este gran arqueólogo, el misterio quedó resuelto en 1835, y todo un mundo nuevo se desplegó ante los eruditos. La historia de los persas, narrada esta vez en sus propios términos. El historiógrafo griego Heródoto escribió: los persas son más dados a adoptar usos extranjeros que cualquier otro pueblo. Lo cierto es que esta frase, escrita quizá con cierto desdén, nos revela un rasgo positivo e impresionante de los persas. Nos encontramos en Pasargada, y este genio alado tiene todas las trazas de un típico personaje asirio.
Viste al estilo de los elamitas y lleva un llamativo tocado egipcio. No obstante, el genio no se halló en ninguna de estas dos naciones, sino aquí, en Persia. Junto con otros indicios del atavío, de la figura se desprende que el concepto de un mundo unificado y quizá el afán de pertenecer a un solo universo se originó en Persia, y que los persas eran muy aficionados a probar y asumir las costumbres de los innúmeros pueblos que habitaban su imperio. Pasagarda, fundada en 553 a.C., fue la primera capital del imperio persa. Aunque posteriormente sus reyes la abandonarían en favor de Susa y Persépolis, jamás quedó arrumbada ni cayó en declive. De los tiempos de su capitalidad sobreviven inscripciones como esta. Yo soy Ciro, un arqueménida. Aunque es asimismo trilingüe, está redactada en babilónico, elamita y persa. Estas palabras arrojan luz sobre uno de los mayores líderes que hayan existido. Este es el sepulcro de Ciro el Grande, el hombre que partiendo de la nada edificó un imperio inconmensurable en tan solo unos años. En tiempos de Ciro, la economía asiática se encontraba en expansión y el pueblo exigía estabilidad. Deseaban el fin de la discordia entre las diversas tribus y pueblos. Había un extendido anhelo de formar parte de un mundo unificado. Aunque hoy hablaríamos de ecumenismo, por entonces se manejaba el concepto de imperio universal. El primero en comprender su valor y llevar la idea a la práctica fue el mismísimo Ciro. En Persia, si querías ofrecer un tributo a los dioses, pasabas ciertos apuros, ya que no había templos. Por toda Persia, como aquí en Pasargada, se han hallado altares aislados en las cimas de las colinas. Aún puede observarse el tizne de las hogueras encendidas para la celebración de sacrificios. Estas y otras pruebas permitieron a los arqueólogos comprender la naturaleza de la religión persa. Para este pueblo, el conjunto de la creación era divino, el cielo, la tierra y todos sus elementos. De ahí que las inmolaciones no se llevasen a cabo en la enclaustración de un templo, sino a cielo abierto. Se hacían ofrendas al sol, a la luna, a la tierra, al fuego, todos ellos componentes de una sola deidad, Ahura Mazda, el Dios Supremo, una primitiva forma de monoteísmo. Los persas, no obstante, no obligaron a las naciones de su imperio a convertirse al mazdeísmo, sino que les concedieron la libertad de culto. Sobre estos altares podías ofrecer sacrificios a cualquier divinidad que prefirieses. Nos encontramos en Susa, uno de los sitios arqueológicos más significativos de Irán. En la ciudad se han hallado reliquias datadas alrededor del año 4000 a.C. Al cabo de años de excavaciones, tan solo se ha desenterrado una fracción de la ciudad, si bien el elevado número de cimientos y restos de gigantescas columnas y enormes capiteles corroboran que Susa fue una ciudad palatina de esplendor parejo al de Persépolis. Según las fuentes históricas, a partir del año 512 a.C., bajo el gobierno de Darío I, Susa inició su período de auge, llegando a compartir la capitalidad con Persépolis. Pero, ¿por qué dos capitales? Persépolis, erigida a 1500 metros sobre el nivel del mar, permanecía cubierta de nieve durante la mayor parte del invierno, circunstancia esta que imposibilitaba buena parte de las tareas gubernativas. Dado el vastísimo imperio que debía regir, la administración no podía permitirse el lujo de echar el cierre a causa del mal tiempo. En lugar de eso, la labor del gobierno continuaba en Susa, una genuina capital por derecho propio. En Susa, los arqueólogos hallaron unos ladrillos vidriados que, como pronto descubrieron, formaban una imagen. Al recomponerla,
como si de un rompecabezas se tratara, los azulejos comenzaron a narrar una historia. Aparecieron vistosas túnicas, joyas de oro, una jabalina, un arco y una aljaba. ¿Quiénes eran estos guerreros tan ricamente ataviados? Las excavaciones de Susa se iniciaron en 1884. El equipo arqueológico compuesto por el matrimonio Dieulafoy fue el primero en comprender que se trataba de una fuerza de élite del ejército persa. Estudiando el rompecabezas a la luz de las descripciones de Heródoto, cayeron en la cuenta de que lo que estaba cobrando forma ante sus propios ojos era la representación de uno de los cuerpos especiales de la guardia personal del emperador, los legendarios inmortales. 10.000 guardias protegían a su emperador. Cuando uno de ellos caía en el campo de batalla, otro lo reemplazaba inmediatamente, dando así la impresión de que sus filas eran inmutables. De ahí su nombre, los inmortales. El rey al que custodiaban era la encarnación del Estado unificado, del poder capaz de imponer el orden, y en algunas regiones del imperio era considerado una divinidad. La inscripción del pedestal de esta estatua, esculpida en Egipto aunque hallada en Susa, así lo atestigua. Tuyos son, Darío, el poder y la firmeza. Todas las planicies y montañas se encuentran bajo tus sandalias. Tuyos son el alto y el bajo Egipto, que veneran tu admirable semblante como si fuese el de Ra por los siglos de los siglos. El magnífico yacimiento de Persépolis, uno de los más prominentes del mundo, permaneció oculto por espacio de 2 milenios. Las tropas de Alejandro Magno, en el transcurso de la bacanal destructiva con que celebraron la conquista de la capital persa, devastaron la ciudad hasta sus mismos cimientos. A continuación, el tiempo y la arena la enterraron durante siglos. Una de las áreas excavadas en el solar donde se asentaba el complejo palacial. Sin embargo, a su alrededor se extiende toda una ciudad compuesta por las viviendas de los siervos y los artesanos, talleres y todo lo necesario para abastecer a la corte del soberano, que aún aguarda para ser descubierta y revelar más secretos. Esta tablilla de oro de 4 kilos de peso, que en sí misma ya constituye un tesoro, es un privilegio real y ofreció a los especialistas información acerca de las varias fases de construcción de la ciudad palatina de Persépolis. Examinando las ruinas de edificios a la luz de la traducción de este y otros textos, los arqueólogos lograron atribuir cada nueva área excavada a un emperador en particular. Lo que aquí vemos es el núcleo fundacional de Darío I. Esta otra zona representa la transición de Darío I a Jerjes, su hijo, que resultó vencido por los griegos. Y esta área corresponde exclusivamente al reinado de Jerjes. La mayor parte del yacimiento arqueológico, una especie de segunda ciudad, se edificó bajo el gobierno de los subsiguientes emperadores hasta los tiempos de Darío III. Su descubrimiento echa por tierra una afirmación transmitida por los griegos, sobre todo a través del dramaturgo Esquilo, que en su obra Los persas escribió: los habitantes de Asia ya no obedecen a los persas, ya no pagan los tributos que les exigen, ni se postran para dejarse gobernar. La grandeza de su rey se ha extinguido. Nada más lejos de la realidad. Como ya hemos visto, después de Jerjes, el monarca al que se refiere Esquilo, Persépolis se amplió considerablemente bajo sus sucesores y su gloria continuó creciendo. Ciertamente su derrota no supuso la caída del imperio, ni siquiera su decadencia. Los arqueólogos han conseguido desentrañar el significado de ciertos frisos y bajorrelieves que dan fe de un momento de gran optimismo y expansión del imperio. Esto ya nos basta para hacernos una idea del poderío y la solidez del reino. Más bien lo opuesto a la bárbara imagen que los griegos nos legaron.
De entre estos testimonios de la antigüedad, los arqueólogos han entresacado imágenes que representan embajadas de diversos pueblos. Personajes de rostro digno y porte enhiesto, conducidos por un chambelán persa ante la presencia del Rey de Reyes. Sus preciosos y simbólicos presentes nos proporcionan una imagen muy distinta a la de otros grandes emperadores de la historia, que por lo general preferían retratar a sus súbditos cargados de cadenas. No obstante, la mayor revelación se debió a los bajorrelieves hallados junto al desfile de los pueblos sometidos. La representación es evidentemente simbólica. Pero, ¿qué podía significar? Cotejando los símbolos astrales con el calendario persa, los investigadores han comprobado que se trata de la constelación de Leo desplazando a Tauro. Estamos por tanto en el primer día de la primavera, una festividad conocida como Nuruz. Este día, las gentes procedentes de las regiones vecinas acudían en masa y acampaban en torno al centro del mundo, inaugurando así la mayor celebración del imperio. Las ceremonias tenían lugar tanto en el exterior como en el interior del complejo palacial. Los invitados a palacio eran agasajados. El Palacio Real de Persépolis estaba dotado de dos grandiosas salas de recepciones. La primera es la Apadana, la segunda la Sala de las 100 columnas. Entre ambas se encuentra el Trípilon, una dependencia para uso privado del rey y sus consejeros, y tras ella se accede a las habitaciones del soberano. Tan solo las delegaciones de los dominios imperiales y los miembros del cortejo real tenían permitida la entrada a las salas de audiencias. Tras ascender por la espléndida escalinata al nivel de las cámaras regias, situadas a 4 metros de altura con respecto al atrio, los embajadores se agolpaban en la Apadana después de atravesar este grandioso pórtico. Las puertas y jambas del palacio estaban labradas en piedra, un material sumamente abundante en los alrededores de Persépolis, encaramada como estaba en una terraza de roca viva. Los muros, en cambio, estaban revestidos de terracota. La Apadana, también conocida como sala de audiencias, podía acoger hasta 10.000 invitados. A fin de evitar confusiones, durante las ceremonias y actos oficiales se empleaba un idioma común, el arameo, una sencilla lengua de origen semítico para cuya escritura se utilizaba el alfabeto fenicio. Sirviéndose de un idioma que ellos mismos debían estudiar y aprender, los persas demostraron una vez más hallarse a la vanguardia en el afán de modelar un mundo común al que todos desearían pertenecer. La burocracia persa adoptó el arameo como lengua oficial, lo cual supuso un avance decisivo en la transformación de un imperio conformado por un sinnúmero de naciones en un estado compuesto por un solo pueblo. Tras presidir la fastuosa procesión de delegados, el soberano se retiraba con los consejeros a su cámara privada, el Trípilon. A las puertas del Trípilon se puede contemplar una representación de Darío el Grande entronizado y llevado en andas por su pueblo, quizá una imagen alusiva a lo que sucedía en su interior. En esta estancia donde el rey se reunía con sus hombres de confianza, se trataba de optimizar la organización del imperio y se adoptaban medidas revolucionarias. Debió de ser en esta cámara donde el Consejo Regio resolvió construir nuevas calzadas, cartografiar nuevas rutas marítimas, estableció un sistema unificado de pesos y medidas y adoptó una moneda común acuñada en una aleación bimetálica de oro y plata. Los accesos meridional y septentrional del Trípilon, que conducen a las dependencias privadas del emperador, están adornados con bajorrelieves en los que éste aparece entrando y saliendo seguido por su servidumbre. El rey y su corte debían de acceder a sus aposentos por esta escalera.
En el palacio de Darío el Grande, más te valía comportarte como es debido. De lo contrario, habrías de responder ante su guardián. ¿Y cómo eran sus banquetes? Estos relieves nos brindan una aproximación. Los restos hallados de la vajilla palatina están fabricados en metales preciosos, lo que constituye un nuevo testimonio del lujo del que se rodeaban los palaciegos del rey. El rey, señor de las provincias y del ejército, designaba a miembros de la familia real o bien a sus hombres de mayor confianza para ocupar los cargos más electos, y los recompensaba con fabulosos presentes. Un buen ejemplo es esta soberbia espada de oro que se exhibe en el Museo Arqueológico Irán Bastan de Teherán. Tras el ágape, el rey y su séquito se dirigían a la sala de las 100 columnas. Aquí es donde los embajadores le presentaban sus obsequios. Los delegados de las naciones del imperio aguardaban en el atrio y cuando al soberano le placía concederles audiencia, eran invitados a entrar en la sala de las 100 columnas. Este salón era aún más amplio que la apadana, si bien se situaba en una terraza inferior. Ante esta sala se abría asimismo un magnífico pórtico. Su espléndido ornato nos da un indicio de la suntuosidad y el carácter sacro de la cámara. No todo el mundo tenía la oportunidad de presentarse ante el emperador. En muchas ocasiones debías contentarte con vislumbrarlo fugazmente. Cuando se sentaba en su trono, situado en la sala de las 100 columnas, aguardando a que los dignatarios depositasen los presentes a sus pies, se encontraba oculto tras unos cortinajes y sumido en las sombras. Los destellos de su cetro eran la señal que concedía el derecho a dirigirse a él. Tan solo a unos pocos elegidos, como nos muestra este bajorrelieve, se les permitía aproximarse a él y rendirle homenaje con un respetuoso beso. El Salón del Trono debe su nombre al centenar de columnas dispuestas en hileras de 10. Un auténtico bosque de piedra que se alzaba hasta una altura de 20 metros. Aquellos que no tenían la suerte de divisar al rey a lo lejos, al menos podían gozar de la magia de esta enorme sala que evocaba la vastedad del imperio persa. Los seres mitológicos que aparecen en la cima de las columnas velaban por el monarca, la ciudad y sus moradores. A unos kilómetros de Persépolis, los arqueólogos hallaron este edificio de planta cuadrada y 12 metros de altura. Su identificación aún es motivo de una encendida controversia entre los estudiosos, no solo por su origen desconocido, sino también por su situación, ya que se encuentra junto a las paredes rocosas del monte Naqshi Rustam. Los relieves esculpidos en la roca representan extrañas cruces y figuras humanas. Se encuentran asimismo inscripciones y 4 entradas a sendas salas excavadas en la montaña a cierta altura del nivel del suelo. Se han planteado diversas hipótesis acerca del yacimiento. Hay quienes afirman que se trata de un templo dedicado al fuego, otros sostienen que es una atalaya. Sin embargo, la teoría más fascinante es que en tiempos fue una biblioteca donde se custodiaban los textos sagrados. Observando los muros con detenimiento, se pueden apreciar ciertas figuras que, en mayor medida que otras, ayudaron a los especialistas a comprender lo que aquí se representa. Se trata de persas llorando la muerte de su emperador. Las cruces de Naqshi Rustam
son los sepulcros regios de Darío el Grande y sus inmediatos sucesores. Darío, el gran conquistador, que extendió el imperio persa de la India a Egipto, fue el primer soberano persa que hizo grabar en las montañas imágenes y textos que constituían genuinos mensajes políticos. Su legado espiritual. Es aquí, en una montaña y no en un libro, donde se halla escrita la verdadera historia de Persia. Lo que estaba mal, yo lo solucioné. Las provincias estaban sublevadas, los hombres luchaban entre sí. Yo traje la paz. Mi ley impide al fuerte hacer daño al débil. Restauré las murallas de la ciudad que el tiempo había derribado y construí otra cerca que nos sirva de ahora en adelante. Que Ahura Mazda nos proteja a mí, a mi linaje y las inscripciones que he mandado grabar.